Bienvenidos a una nueva emisión de Conclusión TV, hoy para presentar a Darío Villarroel, periodista y abogado, especialista en temas penales, que viene a Rosario a presentar su libro Injusticia Mediática, cuando el periodismo quiere ser juez. Bienvenido, Darío, muchas gracias por visitarnos hoy. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ¿de qué se trata el libro? En realidad el libro lo hice hace un par de años, cuando no pensé que sería tan actual hoy. Quizás estábamos más lejos de lo que yo me imaginaba que podía pasar, porque las noticias judiciales, que son muchas en los medios, y últimamente en temas vinculados a la corrupción, están permanentemente en la tapa de los diarios. Yo llevo un informe que de los últimos 10 años, entre el 50 y el 60% de las tapas de los diarios de la capital federal tienen que ver temas vinculados a la justicia. Puede ser corrupción, puede ser homicidio, femicidios, violaciones, accidentes de tránsito, etcétera, etcétera, que todo tiene que ver con la justicia. Y el tema de encarar esto es que los colegas en general, que no son abogados, yo tengo la suerte de ser abogado, pero uno se puede nutrir también de hablar con jueces, hablar con fiscales, leer el Código Procesal, leer el Código Penal, leer la Constitución Nacional, y de alguna manera poder informar sin acusar y sin condenar. Porque la verdad es feo cuando en un título se dice fulano es un ladrón, fulano es un violador, fulano es un corrupto, porque con el transcurso del tiempo por ahí no lo era, y ya después no hay vuelta atrás. La condena mediática vale mucho más que la condena jurídica. Sí, exacto. Bueno, y ya que traes al tema de eso, los medios nos invaden a diario, como vos decías, de noticias judiciales. ¿Qué tiene que saber la gente común, el ciudadano de a pie, para analizar o entender estas noticias? Bueno, es una buena pregunta, que ante cualquier persona que está acusado del peor de los delitos, rige en la Argentina el principio de inocencia, que es que se presume la inocencia de toda persona hasta tanto tenga una sentencia pasada en calidad de cosa juzgada que quede firme. ¿Por qué? Porque hay varias instancias. Está un tribunal oral, la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia. Hasta tanto la Corte no dice 20 años de prisión a fulano de tal y queda firme, la persona goza de la presunción de inocencia. Entonces, al informar, hay que decir siempre que fue condenado fulano de tal, pero la sentencia no está firme. Entonces, me parece que bajando los decibeles, la gente un poco tiene un aire de venganza ante un hecho que lo conmueve. Sí. Se quiere justicia express. Inmediatamente lo detienen, fue el autor, 20 años, que no salga más. Claro. Y así no funciona el sistema. El derecho es una ciencia. Yo pensaba siempre que cuando Favaloro hacía un bypass, si por ahí un diario iba a titular, no estuvo bueno el bypass de Favaloro. No había forma, porque tenía que ser especialista. Sin embargo, de la justicia opinan todos. Sí. No fue violación, sí fue violación. ¿Hubo administración fraudulenta o no hubo? ¿Es corrupto o no es corrupto? Se debate en los bares, se debate en la calle, se debate en los medios, con un panelismo bastante impresentable desde el punto de vista del conocimiento puntual, porque a mí me ponen de ser panelista de un desfile de moda, me levanto y me retiro, o me quedo callado. Sin embargo, hay algunos que opinan desde el derecho, entonces, por lo menos, informate, mostrá solvencia en lo que decís para que la gente que te vea crea y aprenda, porque ojo, nosotros cuando hablamos de temas judiciales, en mi caso, estamos haciendo un poquito de docencia, porque la gente no sabe. Dice, le dictaron la prisión preventiva. ¿Cómo se come? Claro. Lo procesaron, lo imputaron, un testigo. ¿Qué es un careo? ¿Qué es una excarcelación? ¿Qué es una inhibición de bienes? Bueno, un montón de palabritas que en uno de los capítulos del libro, de la A a la Z, es también una ayuda para los colegas, donde vos buscas la palabra procesado y ya sabés lo que es procesado. Pero eso tiene que ver con que si vos escrachás a alguien mediáticamente, y la verdad que después no fue, estás violando el honor de las personas. Y todas nuestras personas y nosotros tenemos un honor, tenemos familia, amigos. Si te ponen la tapa de un diario que hiciste tal cosa y a la larga no lo hiciste, es muy difícil después revertir esa situación, ¿no? Claro, porque después eso no sale en primer plano, cuando se declara inocente o lo absuelven, eso no aparece en ningún lado. Además, en la Argentina no existe el derecho a réplica desde el punto de vista legal, sino es jurisprudencial. Lo tenés que plantear, y después te puede decir que sí o que no. Y además te lo dan después de un año, cuando en realidad es contraproducente, porque vuelven a reproducir lo que te dijeron, y por ahí vos salís diciendo, no es así. Claro. Y la verdad que volvés a poner el tapete, y la gente es muy subjetiva. A veces te cree por la cara del cliente. Sí. O por el odio que le tenés por una cuestión política, ¿te gusta o no te gusta? Sí, ha pasado en muchos casos. La gente condena de acuerdo a lo que los medios dicen y la sensación que tiene de ese personaje. Sí, tal cual. En tu libro mencionás que hace más de 23 años que trabajaste en los medios y en la temática judicial y observás la mala praxis de los periodistas. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Por negligencia, complicidad o ignorancia? Esa es la mejor pregunta que me hacen todos.
Yo al principio, humildemente e inocentemente, porque veo el vaso lleno antes que vacío, pensé, mis colegas no saben, son negligentes, no le interesa, y además un tema técnico el derecho. Pero con el transcurso del tiempo, cuando uno ve hoy lo mediático, que inclusive voltea gobiernos, o hasta mete presos diputados, entonces hay una intencionalidad. Creo que en los temas de corrupción hay intencionalidad, y en los temas más vulgares en el sentido de la repercusión a una persona conocida, digo un homicidio de cualquier persona, sí. Ahí ya es el interés del medio de instalarlo como un caso importante, y a veces fue este para que se discuta, y ahí tenés más rating, más venta de diarios, más gente que escucha la radio, entonces lo instala por un tiempito, y después fíjate cómo los medios matan el tema. A la semana no existe más. Mirá, hace un mes hablábamos de Sheila, estábamos todos indignados. Sí. Hoy no se habla más. Y una de las cosas que tiene el libro son los mitos de la justicia. Acuérdense que en ese momento todos los diarios, hasta los más progresistas, y yo supongo que con ignorancia titularon "Los asesinos confesaron", sí, y nunca declararon. Y es más, cuando fueron a declarar, él negó el hecho y ella dijo que fue él. Sí. O sea, y ella hoy está libre, entonces ¿cómo? Confesó y está libre. Y si vos salís a la calle y le preguntas a la gente, se quedó con que los dos confesaron. Sí. Entonces es como una cultura cívica inexacta. Vos pensás que la justicia era lo que te dijeron los medios que era, y resulta que en el expediente no confesaron. Entonces ahora la chica está libre, y ¿cuál es el resumen? No hay justicia. Porque claro, los medios te clavaron que era ella. Y si el juez te dice que no es, te das cuenta, los jueces están comprados. Sí. Y eso es peligroso para la sociedad, ¿eh? Sí, hay sí. que creer en los jueces. Si no son buenos, hay mecanismos con el Consejo de la Magistratura, las denuncias que se le pueden hacer para correrlo. Pero si no creemos en los jueces, estamos perdidos como sociedad. Los medios tenemos mucha responsabilidad en ese sentido, porque fogoneamos todo el tiempo con un caso. Yo siempre pongo como ejemplo el caso Pomar, Sí. que se habló, pero horas y horas de televisión, diarios y demás, y todo el tiempo había una hipótesis nueva de lo que les podía haber pasado. Eso fogoneaba, digamos, al show mediático, y después, al final, bueno, después quedó en la nada. Es decir, digamos, en los medios, ¿no? Quedó eso como, bueno, sí, cuando se en realidad nadie error, tiene bien claro. Ni salió. Claro. Entonces, la gente pregunta dónde están los Pomar todavía. Claro. Porque cuando apareció el auto no tuvo tanta difusión como cuando se perdió. Y acordate de todas las historias que se tejieron. Por eso hubo... Bueno, en el caso Maldonado también. También. Más allá de la realidad concreta que él murió ahogado porque lo estaban persiguiendo ilegalmente, con lo cual hay que hacer una lectura en el medio, ni un lado ni de otro. Claro. No se ahogó solo. Extremos, queda en el medio lo que tenés que saber. Él no se fue a nadar al sur con el agua helada, claro, para ver qué lindo era nadar en el río Chubut. Alguien lo presionó, alguien lo amenazó, alguien lo apuntó, él corrió, se metió al río, de alguna manera, por alguna razón murió. Pero lo que hay que investigar es por qué se metió al río. Sí, el contexto. Exactamente, no nos quedemos como hay algunos como Patricia Bull que festeja, pobre, que el joven se murió. Sí. En realidad, infelices sus declaraciones, porque no hay que festejar ninguna muerte. En todo caso, podría haber dicho lamento por la familia de Santiago Maldonado, pero el expediente judicial dice que tal cosa. Claro. Y del otro lado también, no decir que lo desaparecieron, que lo tuvieron en una heladera, porque nos vamos al otro extremo, y en el medio queda un camino concreto. Acá hubo un homicidio, se murió, porque alguien hizo algo para que él se meta al río. Se llama causa mediata. Si él no hubiera entrado al río, no se moría. ¿Quién lo obligó a que se meta al río? Acá en la Argentina hubo un caso, el caso de Ezequiel de Monti, que fue en el Riachuelo, donde los policías lo obligaron a este chico lo recuerdo, a cruzar a nado el Riachuelo. Le dijeron, si sabés nadar, nadá. Y dijo, no sé nadar. Bueno, tírate al Riachuelo. Y murió ahogado. Entonces, los policías no lo mataron, pero fueron negligentes a la hora de ordenarle que nade. Exacto.